Los anillos de un árbol cuentan una historia. Si lo sabes leer, vas a saber cómo vivió este árbol, qué aprendió, qué enfermedades tuvo, si se sanó o si la enfermedad le duró mucho, cómo creció y lo más importante, si lo sabes leer sabrás qué le va a pasar, porque podrás predecir en base a lo que le pasó. Soy Pablo Veloso y te cuento esto porque hablaba el otro día con una oyente de Colombia y preguntándole yo acerca de esta situación tan dura que está viviendo ahora Colombia con todas estas marchas sangrientas y la persecución policial, la violencia policial, ¿no? Cosas que estamos acostumbrados a veces en América Latina que sucedan frecuentemente. Y me decía algo muy interesante. Me decía, ¿sabes qué? Yo he aprendido a estudiar la historia. Me hablaba de una historiadora que yo también conozco y me gusta mucho, Diana Uribe, colombiana. Y me decía yo, a través de estudiar la historia de la conquista española, ¿no? Y todo eso, me doy cuenta, dice ella, que las cosas se repiten y que lo mismo que está pasando ahora ya pasó. Y que los motivos por los que creemos que están pasando estas cosas quizá no sean los motivos que creemos que son. Quizá hay otras cosas de fondo. A veces nos pasa esto, de que estamos convencidos que, no sé, la gente ahora se ha sublevado para rebelarse contra la opresión del gobierno. Y alguien se pregunta, ¿y por qué justo ahora? ¿Y por qué con algo que quizá hace poco fue más grande todavía y no pasó nada, y ahora que es más pequeño, ahora sí? ¿Por qué rebalsó el vaso ahora y no antes? ¿Quién movió los hilos? ¿No? Como decía Cicerón, cui bono, ¿no? ¿Quién gana con esto? ¿Quién gana? ¿A quién le conviene? Entonces, cuando uno aprende a ver más allá de lo que se ve, como en el dibujo animado de los Thundercats, que yo veía de chico, que tenían una espada que se llamaba la espada de Thondera, ¿no? Y la espada de Thondera te permitía ver más allá de lo evidente. Entonces, Leono, que era el protagonista, que era un león, dice, espada de Thondera, permíteme o déjame ver más allá de lo evidente. Y el tipo veía. Entonces, eso es la espada, justamente la espada de Thondera o de Thondera, sería de Thondera por thunder, ¿no? de trueno, ¿no? La espada del trueno. Sería poder ver en perspectiva. Cuando una persona estudia la historia, como dice ese famoso dicho, un pueblo que conoce su historia, que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y cuando uno no conoce esos hilos que movió fulano y generó una guerra civil, y este otro que oportunamente puso una bombita aquí, y esto molestó a aquel otro, y ese otro desató la Primera Guerra Mundial, y mataron a uno. Y cuando matan a ese uno, se enfervorizan unos y otros, y se empiezan a disparar para defender algo que les parece muy genuino, y mientras tanto, en las sombras, hay otros frotándose las manos porque ganan, a veces vendiendo armas, a veces porque ciertos territorios les convienen. Entonces, muchas cosas que en primera instancia parecen naturales, parecen espontáneas, parecen genuinas, parecen razonables, esconden mucho más detrás. Entonces, quizás es interesante siempre estar mirando un poquito más detrás de la escena, ¿no? Es lo que se llama obsceno. ¿Qué es lo obsceno? Lo que está off scene. Off scene significa detrás de escena, obsceno. Una persona que mira lo obsceno, lo que nadie mira, no lo miremos eso, es el que dice, ¿me permiten ver detrás del cortinado? A ver qué hay. ¿Me permiten ver qué hay detrás, tras bambalinas?
Cuando vemos lo que hay detrás de la belleza, detrás de lo evidente, detrás de lo que todos ven, y nos sumergimos a ver qué hay debajo, a ver dónde están los secretos, a ver qué esconde las raíces del asunto. Cuando hacemos esto, empezamos al emerger a tener otra perspectiva, totalmente distinta, y obviamente seremos considerados locos. Obviamente los que no miran de esa manera dirán que estamos equivocados y que somos unos, no sé, tontos. Entonces, porque claro, se alega muchas veces, pero no ves cómo están matando a la gente, pero no ves cómo nos estamos muriendo de hambre. Sí, lo veo. Pasa lo mismo con las izquierdas y las derechas, que se hacen pregones emocionales, argumentos que apelan ay, pero no te das cuenta que, no sé, con este partido vamos a tener salud y vamos a tener educación, qué sé yo, gratuita. Bien, sí, pero miremos como con mirada de dron. ¿A qué costo? ¿Qué hay detrás? Cui bono. ¿Quién gana con eso? ¿No? ¿Qué pasa a largo plazo? ¿Nos hacemos esas preguntas? ¿O simplemente somos como seres inmediatos? Queremos saber ahora. Entonces ahora tenemos esta realidad en Colombia que es una brutalidad, una locura. Yo en Argentina he vivido muchas de esas cosas, muchas marchas, estar en mi casa y ver la gente corriendo por las calles disparando, la policía detrás. Lo he vivido. Se vive, en Latinoamérica es normal. Pero siempre hay que pensar, sí, es gente, yo lo conozco, ese que está corriendo ahí, lo hace de corazón, siente que está defendiendo sus derechos, genial. También lo hace el ejército de un país cuando defiende su frontera. Pero ¿qué hay detrás? ¿Quién inició esto? ¿Qué motivaciones hay? Hay, no sé, hoy en día con todo este tema de salud que estamos viviendo, no quiero nombrar para que después no bloqueen el video, pero es eso. ¿Qué hay detrás? Sí, esto es buenísimo, sí, genial. Hay que hacer esto, genial. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Miramos lo que hay detrás? No, vivimos de forma inmediata. Muchas veces, ¿por qué? Porque no estudiamos. No nos tomamos el trabajo de ver qué le pasó a aquel pueblo, a aquel país. Y uno dice, ¿y a mí qué me importan los mongoles con Gengis Khan? Ah, bueno, no te importan, bien. Y los romanos tampoco te importan, porque no sos romano, bien. Sos, qué sé yo, francés, genial. No te importa tampoco los aztecas, genial. Bueno, vas a ser un ignorante, simplemente. Un ignorante ilustrado ahí con tus cosas de todos los días. Y vas a creerte lo que sea. Entonces, no digo que uno se convierta en una especie de ser trascendental que lo ve todo perfecto. Yo no tengo esa cualidad, pero sí tengo la cualidad de, aunque sea un poquito, cuestionar cosas que otros dan por sentado. A veces el cuestionar tiene que ser silencioso porque los poderes que gobiernan cada situación no toleran ese tipo de reflexiones, normalmente no son bienvenidas, parecido a como cuenta Thomas Szasz, que era presidente de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana y hablaba de la antipsiquiatría, ¿no? Thomas Szasz contaba un síndrome que habían inventado los esclavistas. O sea, el esclavista el señor tenía inglés, por ejemplo, tenía un montón de esclavos negros. Y claro, los esclavos obviamente se querían escapar, porque el tipo los maltrataba. Entonces los científicos de esa época elaboraron una teoría que era que los esclavos que querían escaparse en realidad estaban básicamente enfermos. ¿De qué? De un síndrome. Era el síndrome del esclavo que se escapa, básicamente, una especie de cosa así, como diciendo, si se está escapando no es porque el tipo la está pasando mal y es genuino, no, esto tiene una explicación. ¿Esto para qué servía? Para dos fines. Por un lado servía para los propios señores esclavistas, les dejaba la conciencia tranquila. O sea, si se te escapa un esclavo y le pegaste un tiro para que no se escape, bueno, tenés la conciencia tranquila porque el tipo en el fondo era un enfermo, estaba enfermo, pobre esclavo, no se merecía eso.
De paso evitabas que los otros esclavos no se te enfermaran, entre comillas, también, ¿no? Por esta especie de correctivo que ejercías. Entonces, fijémonos cómo a la vez esto funcionaba para los propios esclavos, que el Señor les hablaría y les diría que Él les estaba dando todas las prestaciones ahí, comida, techo, y ellos se querían escapar, estaban locos, estaban enfermos, como aquel que se escapó y Él lo tuvo que castigar. Y esa es nuestra sociedad. Se normalizan ciertas cosas, se patologizan otras cosas, y ahí estamos. ¿Por qué? Porque somos ignorantes, porque no estudiamos, porque no investigamos. Y no digo salir con un palo a las calles ni con piedras a romper cosas. No, no, no. Me refiero a hacer estas reflexiones internamente. Eso ya va a producir su propia consecuencia en nuestro entorno cercano, con nuestra gente. No hace falta salir y romper el mundo, porque eso nunca ha dado resultado, y ya vemos que muchas veces cuando salimos a romper cosas, si no es motivado por alguno que le conviene que lo hagamos, en el tránsito de que lo estamos haciendo, alguno va a tomar el poder y va a empezar a dirigir todo para el lado que más le conviene. Así que siempre lo importante es informarse, estudiar, investigar, profundizar, descubrir, para pensarlo.